La Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Sergio Arboleda y su área de Filosofía y Humanidades presentan Voces en la Periferia, el podcast donde se encuentran las áreas del conocimiento que hacen grande a la cultura. Voces en la Periferia. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Bienvenido a Voces en la Periferia, bienvenida a Voces en la Periferia. Qué gusto nuevamente encontrarte y encontrarnos contigo para un nuevo capítulo de esta saga maravillosa de filosofía y tecnología. Y el tema se llama computación cuántica. O sea, uno siempre, maestro Daniel Felipe Moreno Sarmiento, bienvenido como siempre. Uno oye de física cuántica, pero ¿qué es computación cuántica? Yo sí que quedé mirando para el techo, hombre, ¿qué es eso? Bueno, sí, desde luego es un concepto difícil porque une dos grandes mundos. Une el mundo de la computación, que tiene ya una buena historia que contar, ¿no? Y lo mismo la física cuántica, que sin duda es algo realmente interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues empecemos diciendo que la computación cuántica superará la época del silicio. ¿Qué quiere decir esto? Los chips, como la mayoría de pronto sabe, se desarrollan es a partir de este material, por capas de silicio, ¿no? Que tienen más o menos, yo creo que unos 20 átomos de grosor, o sea, una cuestión mínima, ¿no? Entonces, bueno, allí en estos chips recogen un montón de transistores que tienen una medida incluso mucho más pequeña. Y bueno, y es lo que hace funcionar nuestros dispositivos, computadores, laptops, celulares, etcétera, ¿cierto? Entonces, bueno, yo creo que dejaremos atrás la época del silicio para que comience una revolución con el qubit, que es el reemplazo del bit, básicamente, ¿no? ¿Y es por qué? Porque está aprovechando, este tipo de tecnología está aprovechando el mismo átomo. Increíble. ¿No? Miren que lo que les decía, el chip es 20 átomos de grosor. Ahora lo que se nos está diciendo con la computación cuántica es que vamos a aprovechar las potencialidades del mismo átomo, un átomo, para que sea posible, bueno, algo que en realidad no conocemos y no entendemos aún hoy, porque estamos acostumbrados al procesamiento de la información a nivel digital, que es como paso a paso, es algo en secuencia, ¿cierto? En cambio, con la computación cuántica, todos los caminos son posibles, todos los caminos se pueden recorrer a la vez. Y esto acrecienta la potencialidad de procesamiento de los computadores que conocemos. ¡Wow! O sea, dejarían a años luz a nuestra computación digital. Impresionante, o sea, vamos como a un mundo a una velocidad que ya es supersónica. Exactamente. O sea, increíble. Pero la pregunta ahí sería, esa relación de computación, física cuántica, nos lleva a otras categorías. O sea, estamos hablando de algo que se llama qubit y algo que se va a ir que se llama bit. ¿Qué es el famoso qubit? ¿Cómo entender un qubit frente a un bit? Porque uno siempre habla de los bits desde hace mucho rato, hasta música con rock and roll que tiene bit, ¿no? O sea, una cantidad de cosas, pero ¿qué es un qubit? Sí, perfecto. Entonces, pues para iniciar en orden, hablemos primero del universo de la computación y cómo se desarrolló hasta este punto, ¿no? Eso sí lo hablaremos rápidamente, ¿no? Como una introducción para dummies. Pero bueno, yo creo que es importante centrarnos en tres personalidades, ¿no? que hicieron posible el desarrollo de los ordenadores. El primero, yo creo que importantísimo, Turing, ¿no? Turing analizó muchos problemas matemáticos que lo llevaron a la computación, ¿no? Para poder superar esos problemas matemáticos. Le gustó mucho siempre una investigación que se había llevado a cabo un poco antes, que era la de Kurt-Gödel, sobre el teorema de la incompletitud. Gödel nos decía que las matemáticas no se podrían demostrar a sí mismas, cosa que conmocionó el ámbito teórico de las matemáticas. Bueno, Turing, fascinado por el problema que nos había planteado Kurt Gödel, pues se da la tarea de crear entonces una máquina que sea capaz de hacer lo que un ser humano no puede hacer, y es probar precisamente a través de primeros axiomas de la matemática a la matemática misma.
Impresionante. Y bueno, y llevó a cabo esta tarea, pero se da cuenta al crear la máquina que no era posible y que él tenía la razón, ¿no? Que las matemáticas no se pueden sustentar a sí mismas. Bueno, este es un abrebocas a la filosofía de las matemáticas, que es una discusión muy interesante, pero bueno, ya Turing, digamos, iniciando estos estudios, durante la Segunda Guerra Mundial participó allí en este proyecto en Bletchley Park, ¿no? Donde se llevó a cabo el desciframiento del código Enigma, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, claro, fueron años dedicados precisamente al desarrollo de la computación. Básicamente, pues, la estructura Turing de un computador es muy básica, ¿no? Es tener un sistema de información o que procesa información del que entra y sale información. Y lo único que tenemos es un procesador que eso es lo que hace, procesa la información de entrada y resulta algo de salida. Y este procesador lo hace a partir de una serie de reglas, ¿no? Que pues un ingeniero de sistemas pues diseña, ¿cierto? Increíble. Entonces eso es básicamente una máquina de Turing, ¿no? Claro, John von Neumann, la segunda personalidad, pues mejorará la estructura que había propuesto Turing y bueno, y nos entregará el ordenador que conocemos contemporáneamente, porque es que la máquina de Turing y la estructura de John von Neumann es lo que ha permanecido en la industria del ordenador digital, ¿cierto? Lo que hemos conocido. Lo único es que se han incorporado distintas formas de hardware, ¿no? Es como lo que ha cambiado. Pero finalmente uno puede reducir un ordenador a esos simples pasos, ¿no? Bueno, me perdonarán allí por el reduccionismo, pero pues es esto, ¿sí? Lo que ha hecho posible como tanta cosa. Entonces yo creo que ahí hay tres personalidades importantes. Kurt Gödel, Turing y John von Neumann. Increíble. Y es una generación, dos Sí, generaciones. eso es una generación. Matemáticos y, digamos, tecnomatemáticos, podríamos llamar a Turing y a John von Y Neumann. estamos hablando de mediados del siglo XX. O sea, es Exacto. una evolución, Mediados del pero siglo XX. galopante. En casi 75 años el cambio es brutal. O sea, cambiaron el mundo. Sí, exacto. Y yo añadiría, digamos, una última personalidad que es Moore, ¿no? La ley de Moore, pues, es lo que nos dice es que cada cierto tiempo, más o menos unos entre 12 a 18 meses, estamos teniendo, digamos, un avance casi que duplicado del nivel de procesamiento de los ordenadores digitales. Y es cierto, esta ley se ha cumplido, pero ¿qué es lo que pasa con la computación cuántica? Que dejaría atrás también la ley de Moore en algún sentido, ¿no? Impresionante. Bueno, es que hay una categoría nueva que es el qubit frente al bit. Y había, digamos, yo he presentado esa inquietud hace unos minutos. Yo no tenía idea que era un qubit. O sea, digamos, tenemos un mundo tecnológico, tenemos acceso a mucha tecnología, pero ya, ¿qué es un qubit? Porque ya tiene que ver con lo cuántico. O Exactamente, sea, entonces el entremos qubit ahora ya es sí, otro nivel. O sea, ya es otro entremos nivel a y es la... mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a medir, de alguna Sí, manera. sin duda. Habría que entrar en física cuántica, ¿no? Para esto. Wow. Y yo creo que aquí sí hay varias personalidades importantes. Mencionemos a 5 personalidades, Pero ¿qué sería así un muy qubit? En rápido. la práctica, ¿qué sería un Ah, qubit? bueno, ¿Es un una qubit medida, una unidad de medida? es exactamente una unidad de medida. Yo creo que el sistema internacional de medidas ya ahorita la ha cogido con mucha validez porque el qubit no es lo mismo que un bit, No. es la superación del bit y es lo que permitirá procesar la superposición de estados de información que antes se procesaban como 1 y 0. El qubit es el 1 y el 0 a la vez, Wow. a la vez. O ¿Sí? sea, mucho más allá de lo binario. Sí, exactamente, porque es por eso el fenómeno cuántico tan importante, porque se producen los dos estados y ambos se calculan al tiempo, Uy. ¿sí? Hagan de cuenta como si tuviéramos una habitación llena de contadores y digamos en el bit cada contador procesa una cuenta y se la pasa al otro para que él la procese y tal, y hasta el final. En el qubit tendríamos otra habitación también llena de contadores, pero es donde todos saben lo que todos saben, ¿sí? Es decir, la cuenta que está haciendo uno la saben todos a la vez. Y están haciendo el cálculo a la vez todos, Uy. ¿no? Acrecentando las posibilidades. O sea que cada vez van a ser más eficientes las respuestas Claro, en la práctica. sin duda, sin Y duda. las, Será mucho más rápido. Es más, yo creo que
seguridad nacional de diferentes departamentos de las distintas naciones del mundo, se deben estar pensando mucho esto porque donde esto llegue a suceder, el colapso de los códigos y de la criptografía contemporánea, bueno, se va a ir al trasto, básicamente, ¿no? Porque pues va a poder ser descifrado, ¿sí? O sea, vamos a una dimensión nueva. La En términos- potencialidad es tan grande que pues los códigos que hoy protegen nuestras cuentas de correo, nuestras cuentas bancarias, van a ser pues descodificadas, ¿no? Donde entre pues ya un computador, digamos, comercial, hecho a través de computación cuántica, ¿no? No lo tenemos, No. ¿no? Ahorita pues hablaremos un poco también de este asunto, pero Sí, porque es por eso tan importante el tema de allá la vamos, cuántica, es ¿no? que hacia allá vamos. ¿Qué tipo de ordenadores cuánticos se han diseñado teniendo en cuenta semejantes posibilidades que tienen? Mm, O sea, porque se nos acaba la intimidad, Exacto, se nos acaba la privacidad, se nos acaba lo secreto, entre comillas, lo exactamente. propio. O sea, Sí, mis contraseñas se y acaban. por eso yo o creo sea, que el desarrollo de la computación cuántica depende precisamente de la física cuántica, ¿no? Y por eso es tan importante que también nos concentremos un momento en lo que ha hecho la física cuántica hasta el momento. pero que se ha hecho en ordenadores, porque eso aterra, o sea, es decir, Sí, sin duda. eso ya es otro nivel. Sí, que son algunos de los modelos. Entonces, antes de citarlos, me gustaría entonces hacer así como este breve resumen y es, o sea, todo esto tiene que ver como la comprensión que tenemos del universo. La Claro. imagen que tenía Newton o, no sé, Maxwell sobre el universo era un universo continuo, ¿no? Imaginaban la energía de forma continua. Lo que hizo Max Planck, que es una de las personalidades importantes en la cuántica, es proponerlo diferente, ¿no? La energía es más bien discontinua, es discreta, es decir, se transmite en paquetes, que él llamó cuantos, ¿no? Esos cuantos revolucionaron la manera de poder entender el universo. ¿Por qué? Porque, y Einstein lo propuso, la luz ya no se entendía entonces como una simple onda, sino que también se podía entender como una partícula. Claro. De Broglie, otro científico, dijo, bueno, pues si la energía se puede entender así, ¿por qué no la materia? ¿Por qué la materia no puede también ser onda y a la vez partícula? Entonces, bueno, esto llevó a una gran generación de físicos como Heisenberg, Schrödinger, Niels Bohr, ¿no? Que es conocido en la química y en la física a la vez, a un modelo del universo dispar al que no se podían enfrentar. Entonces, el estudio del electrón nos llevó a darnos cuenta que el electrón también se comporta así como onda y como partícula. Esto entonces abrió la forma de poder entender la materia y el mundo microfísico, y lo que nos arroja finalmente es un mundo en el que todos los caminos, al menos en la cuántica es así, todos los caminos se superponen, todos los caminos son posibles en la cuántica, Claro. ¿sí? O sea, no hay ninguno que se altere. Finalmente es algo que queda muy bien ejemplificado a través del gato de Schrödinger, que es este gato que se guarda allí en la caja y hay un veneno que está conectado a un martillo y a un indicador Geiger que acciona ese martillo, rompe el veneno y el gato muere, se supone. Hasta que se abre la caja uno no sabe si está muerto o vivo. Y hay Claro. una superposición de los dos estados, de la muerte y de la vida. Es como la superposición entre el 1 y el 0 en el qubit. Ambos estados, sin abrir la caja, ambos estados son posibles. Claro. Esto llevó a David Deutsch a decir, bueno, ¿y esto por qué no lo podemos aplicar en computadores? ¿Sí? Porque esa superposición de estados, muerte y vida, en el caso del gato de Schrödinger, no la podemos aplicar, pero en el mundo binario. Claro. Superpuso unos y ceros, ¿no? Y entonces esto abrió la teoría de los mundos paralelos, ¿no? Claro. Otro físico llamado Everett fue el que hizo posible esta teoría de los mundos paralelos, que también podemos ver en los cómics y todo esto. El Spider-Man está siempre muy sonado al respecto, porque esos son los mundos paralelos donde mi yo está haciendo otras cosas, no estudió filosofía, sino que estudió otra cosa muy distinta, o es panadero, o se dedicó a la carpintería, etcétera, ¿cierto? Es decir, todas las posibilidades, todas. ¿No? Pero es que este es un mundo que se abre de una manera impresionante. O sea, esto ya es increíble. Entonces la pregunta es,
esa revolución cuántica de la cual estamos hablando, que a mí me deja sin palabras, ¿cómo la podemos analizar desde la filosofía? Mm. Porque ese es o sea, yo estoy sin palabras ahorita, realmente. O sea, me imagino mentalmente lo que va a pasar, todo lo que puede suceder con estos ordenadores cuánticos. Se nos acaba en la intimidad. Sí, por ejemplo, una de las cuestiones más inquietantes es el tema de la privacidad. Entonces, volviendo a los modelos que hemos desarrollado de computación cuántica, pues hemos desarrollado modelos de ordenadores cuánticos superconductores, porque para poder hacer funcionar un computador de estos, pues imagínense la temperatura casi que llevada a nivel cero, se tiene que mantener, ¿no? Porque cualquier cosa que altere estos chips que se han desarrollado, o el núcleo, digamos, de un computador cuántico, cualquier cosa que altere la vibración de lo que hace posible el funcionamiento cuántico de estos computadores, pues alteraría de tal manera que, bueno, explotaría básicamente, ¿cierto? Impresionante. Entonces, no, yo creo que pues hemos visto en la prensa cómo son muy parecidos a estas lámparas de araña que están colgadas desde el tejado, ¿no? Mejor dicho, Los grandes desde el salones. techo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y están estas lámparas de araña, así más o menos son estos computadores superconductores, ¿no? Tal vez uno de los más conocidos es el Sycamore de Google, que hace poco se desarrolló, que creo que tenía unos 53 qubits. Ahorita, en 2023, creo que IBM desarrollaba Osprey, que es otro que tiene 433 qubits, ¿no? Pero claro, un computador de estos necesita, como digo, un aislamiento y una serie de superconductores increíbles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto lo seguiremos desarrollando, pero ya es un hecho que estos computadores superan en procesamiento y capacidad Pero de lejos, o sea, a los ordenadores dejan digitales. absolutamente atrás, Sí, y ya no es botados. una ficción, o No. sea, esto ya lo hemos logrado. Hemos logrado computadores con 433 qubits, ¿no? Y yo creo lo que seguirá emergiendo, porque ya muchas naciones se han tomado esto tan en serio que empiezan a ver la necesidad de preguntarnos, bueno, ¿y qué será entonces de la seguridad digital, o bueno, cuántica, en unos años? Pero ¿Sí? indiscutiblemente, y esto lo digo con todo el rigor, cada vez va a ser más grave y más serio el reto ético. Claro, claro, sin duda. O sea, hemos terminado nuestros capítulos de esta saga pensando en ética. ¿Para dónde va a agarrar la ética? Exacto, exacto. Sí, ¿Será sí, que sí. nos tocará volver a los griegos y entender Sí, que esos referentes siempre serán la no solo ética y la útiles, sino estética en el fondo necesarios. son hermanas gemelas y que tenemos que pensar en las cosas bellas para entender que son buenas en la práctica? O sea, Sí, y sin duda lo serán. O sea, con todos estos modelos de computadores cuánticos como los de iones, los fotónicos de silicio, esos diferentes modelos de ordenadores cuánticos que son el futuro del desarrollo de esta rama, pues plantean también cada uno en sus aplicaciones ya sociales preguntas importantes. Entonces las naciones hoy se están gastando gran parte del presupuesto también claro. nacional en invertir en estos proyectos para proteger la seguridad nacional. Por otro lado, también garantizar la privacidad de los datos que hoy tenemos en la industria digital, ¿no? Pero que en el futuro tendremos que asumir que será cuántica. Y esto va a ser un proceso de transición. Uf, claro, claro. Por el momento no tenemos un computador como un ordenador de mesa, algo así cuántico, pero bueno, yo creo que la investigación seguirá y viene de Pero la se mano de llegará. muchas ciencias. Claro, yo sí pienso que Es que el se hombre, llegará el a hombre vencer, nunca se ha detenido en eso. se llegarán a vencer los mismos retos de la materia. Y es que piénsenlo, es decir, si el universo es cuántico, en toda la materia están todas las posibilidades de poder desarrollar la computación cuántica. Claro. O sea, si se ha desarrollado a través de fotones, es decir, la partícula de la luz. O sea, imagínense cuántas posibilidades hay. O sea, lo que nos rodea, todo esto está formado de lo cuántico. O sea que finalmente yo creo que hay muchas posibilidades. Eso es increíble. Eso es increíble. Y este capítulo cuántico, digamos, de la saga de filosofía de tecnología nos pone a pensar también en la inmortalidad. A mí me pone a pensar en la inmortalidad. Y me voy al Gilgamesh, me voy, Sí, sí. me voy a esas epopeyas mesopotámicas, o me voy a los diálogos de Platón, ese diálogo de la inmortalidad del alma, ¿no? Hombre,
Estamos yéndonos desde hoy, el siglo XXI, pues, año 2025, hacia 2500 años atrás. Sí, se O acerca 4000 años la atrás. inmortalidad cuántica. Bueno, esto fue Voces en la Periferia. Muchas gracias porque estuviste con nosotros y nos vemos en una próxima entrega de esta saga de filosofía de la tecnología. Un abrazo.